Quisiera invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Este es un pasaje de uno de los milagros del Señor, un pasaje que no hace mucho tratamos. Un pasaje del que prediqué hace algún tiempo, breve tiempo, y que quisiera compartir otras verdades espirituales que allí se encuentran también, en otra perspectiva que el Señor quiere comunicarse con nosotros. Mateo capítulo 14 del versículo 13 en adelante. Alimentación de los 5,000. Dice la Sagrada Escritura. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces oremos una vez más. Señor, te damos muchas gracias por el regalo que tú nos das en esta mañana, de poder alabarte, de poder reunirnos con gente que tiene fe como nosotros en el Dios omnipotente. Gracias por la oportunidad inmensa que tenemos de glorificar tu nombre, de adorarte, de alabarte. Somos nosotros los mayores privilegiados. Pedimos, Señor, que en esta mañana también nos concedas ahora recibir tu palabra. Tú conoces a cada persona que ha llegado a este lugar. Tú conoces en lo más íntimo las luchas, las pruebas, las dudas. Tú conoces lo que necesitamos. Y quisiéramos que tú, Señor, nos concedas que tú puedas aplicar tu palabra, que tú apliques tu palabra a nuestro corazón conforme a la necesidad. Tú sabes lo que cada persona necesita de parte tuya, y pedimos que tu Espíritu Santo trabaje aplicando la palabra, poniéndola en nuestro corazón, en nuestra mente. Pedimos, Señor, que tú obres milagrosamente otra vez sobre nuestras almas, sobre nuestras vidas, estimulándonos a abrazar a Jesucristo, a avanzar en la vida cristiana contigo, para nuevos triunfos, para nuevas victorias, para nuevas bendiciones. Reprende toda obra espiritual maligna que estorba el fluir de tu palabra, la obra de tu espíritu. Reprende toda acción de las tinieblas, y que tú encuentres, Señor, total libertad para obrar los corazones. También, Señor, todo aquello carnal que haya en nosotros que también estorba, Señor, que pueda ser opacado por la verdad tuya y por el mensaje tuyo y por la obra del Espíritu. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, quisiera
hablar sobre el título Un no solemne de Cristo. Un no solemne de Cristo. Casi siempre las negativas nos inquietan, las negativas no nos gustan. Cuando alguien va buscando algo, va buscando una respuesta de Dios, una obra de Dios, ¿a quién le gustaría un no? Todos queremos un sí. Todos queremos que el Señor diga sí a lo que estamos pidiendo, a lo que estamos anhelando. Pero encontramos en la Biblia que Dios tiene la prerrogativa de decir a veces no. A veces es no porque el Señor tiene un plan y un propósito que no se corresponde algunas veces con lo que nosotros quisiéramos. Pero también es no porque Dios tiene planes mejores, porque Dios tiene bendiciones mejores. Y aunque ser cristiano y tener fe en Dios implica que nosotros confiamos en las decisiones de Él. Hemos hablado como en algunos lugares escuchamos decir que si tiene fe, usted va a tener una autoridad que tiene lo que quiere. Pero la fe de la Biblia es la fe que cree en Dios y que confía en que las decisiones de Dios son mejores que las nuestras. Amén. Y la fe que la Biblia nos enseña a tener es la fe que confía en que Dios es soberano y que no hay nada que coacciona, que obliga a Dios a ir por el camino que nosotros queremos. No, nosotros no podemos aconsejar a Dios, nosotros no podemos ordenar a Dios, nosotros no podemos mandar a Dios, pero además no nos conviene tampoco, porque Dios es más sabio, más inteligente, Dios ve más que tú, el plan de Dios siempre será mejor. Entonces, es bueno que nosotros tengamos fe, no fe en la fe, ni fe caprichosa, lo que nosotros queremos, sino fe en Dios. Amén. Que cuando nosotros ponemos algo en las manos de Dios, Él va a obrar de la mejor manera. Y que Él va a hacer más sabiamente. Que Él va a disponer en una manera efectiva. Entonces a veces encontramos en los discípulos que ellos aconsejaron al Señor. Ellos dijeron al Señor lo que había que hacer. Eso tenía que ver también con su crecimiento. Ellos avanzaron después en la vida cristiana. Pero muchos de los discípulos dieron guerra al Señor. Le dieron dolor de cabeza al Señor Jesús. Y a veces ellos propusieron cosas que no convenían al proyecto de Dios, que no convenían a sus almas, que no convenía a la gente que tenían alrededor. Y a veces el Señor tuvo que decir no. El Señor tuvo que decir no. Y el Señor está capacitado no solamente porque es Dios para decir no, está capacitado para decir no porque Él es Dios, pero también está capacitado para decir no. Él tiene la autoridad de decir no porque Él también es un ejemplo en el que ha dicho no y se ha negado a sí mismo. Ha dicho no para sí mismo. Encontramos en la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús estuvo ayunando 40 días. ¿Se acuerdan de eso? El Señor estuvo ayunando 40 días, 40 noches, y dice que el diablo apareció apareció tentando a Jesús para que Jesús declinara en seguir en aquel ejercicio espiritual, para que el Señor declinara de seguir buscando a Dios, de seguir buscando el poder, de seguir buscando la orientación de Dios. Y Él le dijo que convirtiera la piedra en pan. ¿Puede el Señor hacer eso? Sin duda que sí, pero dice Jesús, no solo de pan vive el hombre. Un no para sí mismo. Él dice no para satisfacerse Él, para seguir atendiendo a los proyectos de Dios. También encontramos que Jesús estuvo frente a la cruz, frente al Calvario, frente al sufrimiento, a la más grande lucha que Él iba a enfrentar, una guerra espiritual, una guerra cósmica que Él se iba a enfrentar cuando Él subiera a la cruz.
Y lo encontramos orando en Getsemaní, diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el Señor se autoimpuso, algunos no, por el proyecto de Dios. Así que el Señor tiene la autoridad, dije, porque es Dios y también porque Él lo ha ejemplificado. Él nos ha mostrado que Él lo ha dicho para sí mismo. Ahora aquí encontramos que Jesús dice no a los discípulos. Encontramos que Él dice no a sus discípulos. Los discípulos en esta ocasión no tuvieron suficiente confianza en Él. Quizás ellos estaban cómodos, quizás ellos no querían enfrentarse al desafío que implicaba el nuevo contexto donde se están desarrollando. Y entonces, también cuando hay falta de fe, cuando nosotros no queremos llevar el proyecto de Dios adelante, cuando no queremos ser obedientes a Dios y no queremos salir, quizás algunas veces el Señor dice, no. Y por eso usted encuentra en este pasaje que Jesús iba enseñando, Jesús iba transmitiendo el Evangelio, Jesús iba dando las grandes enseñanzas del cristianismo y una gran multitud vino a escucharle. Dice la Biblia que estuvieron allí hasta que anochecía y estuvieron en un lugar lejano a donde había la provisión. Y entonces los discípulos dijeron que se vaya, que los despidamos. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Cuando ellos se vieron frente a la multitud inmensa, la multitud hambrienta, la salida mejor para los discípulos era despídelo, porque ya anochece. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Les hemos estado hablando, pero ahora no tenemos para darle el recurso que ellos necesitan para que se alimenten y ya es tarde. Entonces Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Esa fue una negativa rotunda para el Señor. Pero ¿era un desafío o no era un desafío que los discípulos se enfrentaran a la multitud y que ellos le dieran la provisión? Era un desafío, pero la obra de Dios está siempre está frente a desafíos. Siempre la obra de Dios está frente a desafíos. La obra de Dios en tu vida está frente a desafíos. Tú estás frente a desafíos. Hay gigantes, hay luchas, hay circunstancias difíciles. La obra de Dios se abre paso en este mundo frente a los desafíos. Gloria a Dios. Entonces, lo primero que nosotros encontramos aquí es que ellos no tienen necesidad de irse porque Él quiere, porque Él puede y quiere proveer a su necesidad. No hay necesidad de que la multitud se vaya. Y Jesús dice, no tienen necesidad de irse porque Él puede y Él quiere. Jesús puede hacer la provisión. Cuando hay necesidad, cuando hay lucha, el Señor puede dar. Entonces Él está diciendo, tienen hambre física, pero estamos ante el autor de la naturaleza. Dios ha creado el mundo. Dios ha hecho las plantas. Dios ha hecho los peces. Dios ha hecho los grandes monstruos terrestres. Dios ha hecho todo cuanto existe. No tienen necesidad de irse. Yo estoy aquí, dice Jesús. Qué lindo que no hay necesidad de separarse del Señor. Hay gente que quiere huir de las cosas de Dios. Hay gente que quiere irse. Y hay algunos que los despiden. Pero el Señor dice que no hay necesidad de irse porque Él puede y Él quiere. Hay gente que se ha separado del cristianismo. Hay gente que se ha separado de las cosas de Dios. Pero Él dice que Él puede y que no hay que irse. Esta multitud y este suceso también tipifica el hambre espiritual que debe tener toda alma. Tú sabes que ellos habían venido desde lejos, ellos habían caminado y habían ido hasta ese lugar semidesierto. Ellos habían ido porque ellos estaban buscando a Jesús. Ellos querían oír de Jesús, ellos querían oír la palabra de Dios. Ellos también, hay un hambre físico y hay un hambre espiritual. Jesús quiere llenar nuestra hambre espiritual que no puede ser llenada por ninguna literatura, por ninguna filosofía, por ninguna práctica en este mundo. Y cuando hay hambre espiritual, eso habla de salud. Cuando hay gente que
Hay personas que hay determinados momentos que no quieren comer porque están enfermos. Y se le dice, come, tienes que comer. Porque esa enfermedad, ese virus, eso que está pasando en tu cuerpo, tiene que fortalecerse frente a esa enfermedad. Pero hay gente que no quiere comer porque está enfermo. Y de la misma manera que hay enfermedad física que hace que no queramos comer, cuando perdemos el hambre por Dios, por Jesús, cuando no nos interesa la Biblia, cuando no hay inquietudes por la Sagrada Escritura en nuestra alma, cuando nosotros no queremos orar como oramos en otro momento, cuando nosotros no queremos congregarnos como nos congregamos en otro momento, cuando nosotros no queremos reunirnos con gente que ama a Dios como lo hicimos en otro momento, eso habla de que hay enfermedad y que es una enfermedad más grave que la enfermedad física, que es la espiritual. Pero cuando hay hambre, hay salud. Amén. Todo el que está correctamente en su cuerpo necesita comer, quiere comer, busca comer. Todo el que está espiritualmente avanzando tiene más hambre y quiere más de Dios y quiere más de Jesús. Entonces, cuando la gente está inquieta por las cosas de Dios, bueno, hay despuntes de salud, gloria a Dios. Amén. Es buenas señales si tú quieres más de Dios. Si tú quieres más de Jesús, si tú quieres escucharle más, son buenas señales. Él despierta el hambre espiritual en las almas y cuando hay inquietudes, eso habla bien de tu situación. No quiere decir que eso en algún momento se acabará. Nunca vamos a dejar de tener hambre por Jesús cuando estamos con salud espiritual. Porque Él es insondable, Él es ilimitado. Y nosotros frente a las luchas siempre vamos a necesitar más de Jesús. Siempre vamos a necesitar fortalecernos en Jesús. Siempre vamos a necesitar nutrirnos de Jesús. Qué bueno que nosotros podamos tener hambre por Jesús. Qué bueno que nosotros podamos tener inquietudes por las cosas de Dios. Una buena señal que esta multitud, Jesús le dice, no tienen que irse, yo tengo para alimentarle. Jesús tiene para alimentar nuestra alma espiritual. Jesús tiene para darnos y que el hombre esté saciado. Entonces no debían irse porque no hay dificultad insuperable para el Señor. Ellos no debían irse porque no hay dificultad que el Señor no pueda traspasar. En esta mañana nosotros podemos decir, bueno, yo tengo algunas dificultades que me han desanimado, que me han hecho pesimista. Tengo algunas dificultades que me han quitado el sueño. Algunas dificultades que me han quitado incluso los deseos de vivir. El Señor dice, no tienes que irte porque yo puedo superar cualquier obstáculo. Yo puedo superar cualquier situación por grande que sea. Pero ¿qué pasa frente a las dificultades, incluso de alguna gente que está cerca de Jesús, que se pone pesimista frente a los obstáculos y se olvida que Jesús está a su lado, que Jesús le acompaña y que no hay dificultad insuperable para él? ¿Qué hicieron los discípulos? Mire lo que la Biblia nos indica. Lo primero que ellos dijeron, el lugar es desierto. El lugar es desierto, pero dice la Biblia que allí había hierba y aldeas cercanas. Una exageración. El lugar es desierto. Cuando falla nuestra confianza en el Señor y el Señor tiene que negarnos alguna cosa, es porque exageramos la circunstancia en la que vivimos. El lugar es desierto, pero allí había hierba, dice la Biblia. Ese no era un desierto. Y allí habían aldeas también cercanas. También exageramos y decimos, el día ha declinado, ya anochece, no hay tiempo para atender a la gente. Esa es otra exageración. Aún hubo tiempo para una comida. De hecho, lo que la Biblia nos narra es que allí hubo un tremendo banquete donde se alimentó 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Había tiempo, pero ellos exageraron. No hay chance. Esto habla de cuando ha perdido la fe, cuando han declinado, cuando no ven la obra de Dios. También dice,
hay una gran multitud, una grande multitud, no hay manera. En el texto, el pasaje paralelo del Evangelio de Juan, dice que Felipe dijo que 200 denarios no bastarán. 200 denarios no nos van a dar. Si tuviéramos esa cantidad de dinero, no nos va a dar para alimentar a esta multitud. Pero Jesús no cuenta con dinero. Jesús cuenta con sí mismo. Jesús cuenta con su poder. Con su poder ilimitado. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno que ahora mismo usted mira y exagera sus circunstancias y dice, no se puede, vamos a fracasar, las cosas no irán bien, todo se va a desarmar. Y tú dices, ¿por qué? Porque no tenemos los recursos, porque las circunstancias son muy grandes. Jesús frente a eso dice, yo cuento con el poder ilimitado de todo el universo. Yo cuento con los almacenes del cielo que no tienen límite. Gloria a Dios. Qué maravilla que Jesús, el que nos acompaña, no tiene límites para cualquier situación. No tenían que irse porque Jesús está con ellos y Él tiene poder suficiente. Cuando yo pienso en algunas circunstancias difíciles, yo recuerdo que Jesús se levantó de los muertos. Si Jesús se levanta de los muertos, tú puedes pensar en esta hora, bueno, la circunstancia que tú a veces te debilita, te desanima, frente a esa circunstancia será más difícil que la muerte. Bueno, Jesús triunfó sobre la muerte. Y tu situación es más pequeña y Jesús está al lado tuyo, entonces tu situación también puede recibir resurrección. Amén. También puede Dios sacar de allí. También Dios puede traer triunfo de esa situación. Gloria a Dios. Era bueno la negativa. Los metía en un gran desafío. No tienen que irse. Tremendo desafío. Pero ese desafío era para que ellos vieran la obra de Dios. Para que disfrutaran de la maravilla de un milagro. Un milagro que llega hasta el siglo XXI. Dios hablándonos en el presente a través de aquel reto que se recibieron los discípulos y Jesús dijo que no tenían que irse aquella multitud. No debían irse porque en parte alguna podían hallar lo que el Señor les dio. No tenían que irse porque en ningún lugar iban a disfrutar de la provisión. Había una multitud que probablemente algunas aldeas que estaban alrededor no iba a poder recibir con suficiente provisión. Porque en este mundo no vamos a encontrar nunca lo que Jesús puede hacer, la provisión que Jesús puede hacer para ti, tú no la vas a encontrar en ningún lugar de este mundo. No tenían que irse por eso, porque solo en Jesús ellos podían encontrar lo que iba a saciarles. Amén. Lo que iba a llenar su necesidad. Por eso no tenían que irse. Y más que el alimento físico, a Jesús no lo iban a encontrar en otro lugar. A otro Jesús no lo iban a encontrar en otro lugar. No tenían que irse porque Jesús estaba allí. Dice, Jesús es el que sacia el alma. Jesús es el que sacia. Lo más difícil de hallar es el pan espiritual y Jesús estaba allí. Y Jesús lo tiene. La necesidad de nuestra alma no puede ser llenada. No puede ser llenada por nada en este mundo. Algunos de nosotros quizás hemos andado por el mundo. Hemos practicado, hemos vivido en diferentes experiencias. Hemos probado diferentes cosas. Y muchas personas saltan de una experiencia para la otra. Saltan de un pecado para el otro. Saltan de un lugar para otro. Están probando, están viendo qué sacia mi alma. Solamente Jesús. Ellos no tenían que irse porque solamente Jesús puede saciar el alma. Dios tiene un mensaje para nosotros. Que cualquier insatisfacción que nosotros tengamos, cualquier vacío que haya en nuestra alma, cualquier inquietud, cualquier hambre que aparece en nuestra alma, Jesús dice que solo Él lo puede llenar. ¿Sabe que Pedro lo reconoció? El apóstol Pedro. En una ocasión Jesús estaba hablando de lo que significaba ser cristiano y de lo que significaba el discipulado. Y dice que había mucha gente escuchando a Jesús, pero no tenían hambre espiritual. Y no conocían quizás que Jesús es el que podía saciarle.
Dice la Biblia que mientras Jesús hablaba y mientras Jesús comunicaba las grandes verdades del Evangelio, dice que la gente se fue escabullendo y disimuladamente se fueron yendo. Y quedó allí solamente el pequeño grupo de discípulos. Y cuando ya quedaban pocos, Jesús los miró y le dijo, ¿ustedes quieren irse también? Pedro dijo unas palabras muy lindas, una palabra que yo me quiero hacer eco de ellas. Él dice, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Amén. En otras palabras, solo tú puedes saciar, solo tú puedes llenar, solo tú puedes satisfacer. Y la más grande necesidad del ser humano no es aquellas cosas físicas, es la necesidad de Jesucristo, es la necesidad de un Salvador, es la necesidad del Dios que nos ha hecho. Y si Él es como acontece con un auto, qué bueno si los autos anduvieran con agua. Pero cuando lo crearon y lo diseñaron, ellos funcionan con el combustible especial adecuado que les hace funcionar. Y si usted no pasa por la gasolinera, en algún momento usted se va a quedar a la deriva. Su carro no va a funcionar más. Usted no va a poder ir al proyecto que usted tiene planificado. Usted no va a poder dar el viaje que tú quisieras. Tú no vas a poder llegar al destino que te has planteado. Entonces, como el carro necesita de la gasolina porque ese es su diseño y su propósito, así el creador del universo nos ha hecho con necesidad de Él. Y no tenemos que irnos porque solamente Él puede satisfacer nuestra alma. Solamente Él puede hacer que haya satisfacción en un alma si lo abraza al Salvador del mundo. Gloria a Dios. La mente espiritual nunca se va a satisfacer con la literatura, o con la filosofía, o con la psicología, o con las ideologías de este mundo. La mente espiritual necesita revelación. La revelación de Dios. La revelación de la palabra de Dios. Necesita, y tú sabes que una de las máximas revelaciones que Dios ha hecho en la historia, ¿quién es? Jesús. Jesucristo revela al Padre. Por eso cuando unos discípulos tenían dudas, a pesar de que habían estado mucho con Él, fíjense lo torpe que somos a veces. Jesús está mucho tiempo con los discípulos y ellos dicen, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan de esa conversación? Ese diálogo de Jesús con los discípulos. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor hizo una mueca. No dice eso la Biblia. Esa versión popular. Jesús dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía tú no sabes quién soy yo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la máxima revelación. Si tú me abrazas a mí, abrazas a Dios. Si tú me aceptas a mí, aceptas a Dios, al Padre. Aceptas al Creador. Aceptas que lo satisface todo. ¡Qué maravilla! Por mucho que nosotros caminemos, debemos saber que esta negativa fue para bendecir a aquella gente que solo podía encontrar satisfacción en el Señor Jesús. Una última lección que quisiera que ustedes vieran en este versículo para los cristianos es que Jesús es ejemplo de oración no contestada. Jesús es un ejemplo de esto. Nosotros podemos pedir, dije, pero no ordenar. Cuando Jesús dice no, es porque Él tiene algo mejor. Amén. Y eso nos debe dar ánimo en esta mañana. A veces a mí me gusta un profeta que en una ocasión oró y dice, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Hace años había una hermana que participaba con nosotros en cultos de oración. Y nosotros nos quedamos asombrados de la oración que ella hacía porque ella, cuando oraba, daba muchos detalles al Señor. Muchos detalles que no eran necesarios. Y a veces también orientaba cómo había que hacerlo. Esa visita a fulano. Tú sabes que él vive en la calle fulano. Dobla a la derecha, Señor. La puerta es
carmelita. Tú sabes, señora, entra allí. Mira que él tiene el pie que se le ha enfermado. Y ella da un montón de detalles. Otro dice, Señor, hazlo de esta manera. Y en la oración tiene toda una narración. Y también recomendando cómo el Señor lo iba a hacer. Sabe que el Señor no necesita eso. El Señor no necesita esa narrativa. A veces conversamos con el Señor muchísimo, pero hay muchas cosas que el Señor no necesita. Y de manera especial, Él no necesita ni tu consejo ni tu orientación. Tú puedes decir, Señor, hazlo de esta manera, y tú le das un plan lindísimo al Señor. Pero debo decirle que el plan del Señor siempre, siempre será mejor. Amén. El plan de Dios, por eso es mejor, Señor. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo traigo a tu altar, yo vengo en oración, yo vengo a traer mi situación, que yo no sé cómo tú la vas a hacer. Y a lo mejor la manera en que tú has pensado es un no, porque Dios tiene un proyecto mejor. Y si tú confías en Él, tú sabes, la fe es la fe que sabe que lo que Dios haga siempre será mejor. Amén. Siempre será más excelente, siempre traerá más fruto. Amén. Entonces, hay negativas en todos los planes que la gente se acercó para que el Señor obrara. Encontramos, por ejemplo, cuando Jesús estuvo en las bodas de Caná. ¿Se acuerdan de ese milagro? Ese es el primer milagro que Jesús hizo, donde mostró su gloria. Dice la Biblia, en Caná de Galilea. Allí estaba Jesús y todo el mundo festejando en aquella boda. Se acabó el vino y vinieron a Jesús. Viene María también, donde estaba Jesús, y se acabó el vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué fue eso? Un no de momento. Esa fue una negativa de momento. Ay, qué desánimo para algunos de esos. Yo pensaba que el Señor iba a resolver el problema en esta boda. Y el Señor lo resolvió. Y los maestresalas se quedaron asombrados. Probaron el vino y dicen, pero ¿qué? ¿Cómo es que han dejado el mejor vino para el final? Porque casi siempre en algunos lugares donde habían fiestas y se repartía abundante vino, el vino malo lo dejaban para el final. Porque ya la gente estaba pasada de copa y no sabía cómo interpretar cómo estaba el vino. Pero ¿cómo ahora han dejado el mejor? Ah, porque este es el de la provisión de Dios. Amén. Este es el del milagro de Jesús. Gloria a Dios. Este es el mejor, el más excelente. Y así acontece con nuestra situación. Lo más excelente es lo que Jesús trae después. Amén. La maravilla de su obra. Gloria a Dios. También, ¿se acuerdan de la mujer sirofenicia? Jesús tenía como prioridad en su agenda venir al mundo judío y presentar la salvación y todo el plan divino en primer lugar para los judíos. Y aquella mujer vino suplicando la intervención de Dios. Señor, hazme un milagro. Y entonces dice, el primero es para los hijos. Y dice, sí, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. Y dice Jesús, no he visto tanta fe ni aún en Israel. Lo primero fue una negativa, pero después esta mujer recibió un tremendo elogio de ver la obra de Dios. No te asombres que algunas veces haya una negatividad de Dios. No te asombres porque en toda la escritura lo encontramos. Encontramos el milagrazo de Lázaro. Lázaro, el amigo de Jesús. El versículo más corto del Nuevo Testamento es que Jesús lloró allí frente a la tumba de Lázaro. Jesús lloró. Amaba a Lázaro profundamente. Las hermanas Marta y María, inmediatamente que Lázaro se enfermó, mandaron el mensaje diciendo, Señor, el que amas está enfermo. Ven y ayúdanos. Pero Jesús no fue. Se pasó 4 días y la enfermedad se puso tan mala que ¿qué le pasó a Lázaro? Se murió Lázaro. Ay, Dios mío, pero ¿por qué tú hiciste esa negativa, Señor? ¿Por qué tú nos hiciste eso? Si hubieras estado aquí, le dijeron en una ocasión, mi hermano no habría muerto, dice Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Señor dio la negativa de que no iba a sanar al enfermo porque iba a resucitar al muerto. Eso es un mejor proyecto, ¿sí o no? ¿Qué testimonio más impactante? No, yo tenía una enfermedad ahí de los pulmones y el Señor la sana.
no, pero estábamos todo el mundo en la funeraria y el Señor lo levantó. ¿Qué testimonio más impactante? No cabe duda, amado. Más impactante es la resurrección. Entonces el Señor tiene una serie de planes con nosotros. Y tiene un proyecto con nosotros. Nuestra confianza en Él debe ser de tal manera que descansa en lo que Él va a hacer. Y que, aunque tú en esta mañana dices, yo he recibido algunas negativas de Jesús. Bueno, si repasáramos más todavía de lo que encontramos en la Biblia, usted vería que usted no es algo vago de un no. Usted no es algo extraño de un no. Desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que el Señor dice a veces no. Pero también encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis que el plan de Dios es mucho más lindo y que después tú tendrás un mejor testimonio. Tú tendrás algo que decir de la obra de Dios en tu vida mucho más excelente. Y a veces diremos, yo no lo entendía, pero yo confié y obedecí. Porque mira, también quiero agregarte que muchas veces nosotros estamos tan interesados y tan ansiosos por saber el plan de Dios que no obedecemos. Pero muchas veces Dios manda, obedece, después entiendes. Entonces, frente al no, ¿qué hay que hacer? Sumarse. Qué bueno que los discípulos no despidieron a nadie de la multitud. Si ellos dicen, no, Señor, despide a la multitud, dicen, no, tienen necesidad de irse. Y él dice allí, hubiera clandestinamente empezado a decir, ya vete que el Señor acabó. Vete que el Señor acabó. Vas tumbando a todo el mundo. Si el Señor si esa gente se atreve a eso, yo no sé qué es lo que hubiera pasado. Pero probablemente el milagro tan lindo que tenemos en el Nuevo Testamento hoy y que hoy nos nutrimos y hoy somos bendecidos por esta narración de la Escritura, no lo tendríamos en esta manera. A lo mejor los discípulos se hubieran privado de ver este milagro y esta obra de Dios. Porque frente al no del Señor, nosotros decimos, bueno, el Señor le dijo que no, así que yo voy a desarrollar mi agenda. Me voy de la iglesia. No voy a orar más. Dejo de leer la Biblia. Yo lo conozco. Y el Señor dice, no. No quiero más contacto con esa gente. Y el Señor dice, no. Porque tengo un proyecto. Déjate guiar. Métete allí con Dios. Deja que el Señor lo haga. Porque los recursos, la orientación y las órdenes las tiene Él. Nos conviene, amado hermano, aún frente a las negativas de Jesús, estar acompañado de Él. Amén. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Si nosotros buscamos en Él, el Señor nunca va a echar fuera a nadie. El salmista lo reconoció en el Salmo 51, después de su pecado, dijo, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. También la Biblia dice, sin mí, nada podéis hacer. Tú sabes que a lo mejor algunos de ustedes dicen, no, pero si yo he hecho muchas cosas y he estado sin Dios. Sí, pero nada sin Dios tiene futuro. Nada sin Dios tiene futuro. Por eso te frustras. Por eso vuelves a tropezar con la misma piedra. Por eso caes en la misma crisis. Sin mí, nada podéis hacer que tiene futuro, que es permanente, que es en ascenso, que es hacia el triunfo. Amén. Sin el Señor eso no lo hay. Jesús es la fuente. Gloria a Dios. Amado hermano, hay alguien en esta mañana que quisiera que hagamos una oración juntos y Señor, yo quiero frente a tus negativas someterme a tu orientación. Porque tú me has enseñado muchas cosas en esta mañana. Tú me dices que no hay necesidad de irse porque Él puede y quiere proveer. Porque no hay dificultad insuperable para Dios, no hay ninguna insuperable. También porque podía el Señor, lo que ellos podían encontrar solamente era en Jesús. No había ninguna aldea y no hay ningún lugar en este mundo al que usted y yo podamos ir donde nuestra alma y nuestra vida pueda encontrar satisfacción. Solamente en Jesús. Y lo último es que hay siempre, sí es verdad que habrá a veces no de parte de Dios, pero porque hay un mejor plan y un mejor proyecto para tu vida y para mi vida. Hay alguien que quiere que oremos juntos. Yo quiero orar por mí y yo quiero orar por ti.
¿Hay alguien que quiere venir a acompañarme aquí? Amado hermano, póngase aquí delante. Vamos a hacer una oración y decir, Señor, yo no sé lo que el Señor puede haberte dicho, porque yo no sé tus interioridades, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe cuál es la situación interna. Dios sabe cuál es nuestra ansiedad, Dios sabe cuáles son nuestros temores. Dios sabe incluso si tú te has querido ir, digo, de su presencia, de su compañía. Y el Señor puede estar comunicándonos algo especial en esta hora. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y yo, antes de orar, quiero decirte, habla con Dios un minuto, un segundo. Dile algo a Dios de lo que tú sientes que debes decirle. Gloria a tu nombre, Señor. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, porque siempre tienes algo para darnos. Tú tienes algo que comunicarnos. Y nosotros siempre estamos muy necesitados. Y queremos que el hambre no pare. Que siempre haya hambre por Jesús. Porque solo en ti encontramos victoria y satisfacción. Señor, a veces tú dices no porque tienes un mejor proyecto. Y Señor, yo no sé lo que mis hermanos puedan estar pasando. Yo no sé sus luchas, yo no sé sus desánimos. Yo no sé si es porque a veces tú has dicho no. Y ellos pensaron que ese no era derrota. Pero tú nos dices en esta mañana que siempre hay victoria al comunicarnos contigo. Y que tus negativas son mejores proyectos. Que tus negativas son mayores milagros. Señor, como a los discípulos en el ayer, enséñanos hoy. Te pedimos, Señor, que tú bendiga a alguien que llegó aquí con mucha tristeza y con pesimismo. Y que todo lo que tenía que decir es de derrota y que todo lo que veía era negativo. Señor, que tú abras los ojos de la fe, estimula a alguien a la fe en esta mañana. Levanta a alguien, restaura a alguien. Métete en las circunstancias de cada individuo que tiene fe y que en esta hora viene a tu altar y viene a pesar de la decepción y dice: yo quiero permanecer con Jesús. Yo quiero permanecer cercano de Él, aunque a veces no lo he entendido, aunque a veces no tengo explicación para mis circunstancias, aunque a veces no sé en qué terminará esto. Yo quiero confiar en ti, Señor, y abrazarme de ti y obedecerte. Pedimos que la obra milagrosa tuya sea mucho más excelsa, sea mucho más grande, que el testimonio sea más lindo, porque, Señor, hayamos permanecido debajo de tus órdenes, debajo de tu orientación, debajo de lo que dices y quieres, y podamos ver algo mucho más excelso que lo que en nuestra mente se ha dibujado. Más allá de lo que nuestra imaginación alcanzó, queremos victoria contigo. Queremos, Señor, más de Jesús. Padre, ayúdanos a salir de aquí entendiendo que sin Jesús no habrá hambre que se sacie. No habrá satisfacción, no habrá paz que llegue al alma. Que es necesario abrazar a Jesús bajo sus órdenes, cualquiera que sea. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Gracias por lo que nos has dicho. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Dios te bendiga, amado hermano.